Muy buenas a todos inversores de a pie. En el vídeo de hoy, viernes 7 de marzo, pues traemos al canal un tema muy interesante. A mí la verdad que me gusta mucho de lo que vamos a hablar hoy, y es que escuchando a Miguel Anxo Bastos, que ya sabéis que lo he nombrado en otros vídeos en el canal, que es un clarísimo defensor del liberalismo económico, así como de la escuela austriaca de economía, pues escuchando a Miguel Anxo Bastos, dije, creo que va a ser bastante interesante hacer un vídeo pues hablando de la cultura de la pobreza, que no sé si alguna vez habéis escuchado hablar de esto, pero es muy interesante saber por qué hay ciertas culturas o ciertos pueblos, también países, que han sido, son y siguen siendo pobres. Y lo más interesante de esto es cómo se puede llegar a cambiar esa situación, cómo se puede llegar a revertir esa situación y convertir esas culturas y esos países pobres pues en culturas y países ricos. Para empezar, pues habría que decir que aunque todas las personas seamos pobres o todas las personas seamos ricas, siempre va a haber unos que van a ser más ricos y otros menos ricos, o unos más pobres y otros menos pobres. Esto simplemente es diferenciarnos, ya que, como bien dice Miguel Anxo Bastos, siempre va a haber diferencia entre unos y otros, dado que si cogemos al pueblo más alto del mundo, según cita él, pues siempre nos vamos a diferenciar unos de otros, aunque sea por un centímetro, o por un kilogramo, o por un gramo de ser más obesos o menos obesos. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a pasar a hablar qué distingue la cultura de la pobreza de la cultura de la riqueza. Y la verdad que algo tan complejo se resume en algo muy sencillo, y es el horizonte temporal con el que miramos pues, nuestro día a día, nuestra propia vida. Es decir, Miguel Anxo Bastos dice que en la cultura de la pobreza pues hay un horizonte temporal muy inmediato, muy a corto plazo. Y vamos a poner ejemplos para que sea todo esto más didáctico y lo entendamos todos mejor. Pues la cultura de la pobreza, con ese horizonte de tiempo tan a corto plazo, tan cortoplacista, no sería otra cosa que yo trabajo, me llega mi nómina y me la gasto. Pues damos una cena, me voy de vacaciones, nos vamos a tal sitio, nos vamos a la playa, es decir, según me llega ese dinero, según recibo el capital, pues consumo el capital. Y de esa forma, pues constantemente tengo que estar trabajando para gastar y trabajando para gastar constantemente. No salgo de ese círculo, y ese círculo sería en el que estaban mis abuelos, en el que estuvieron mis padres, en el que estoy yo y en el que van a estar mis hijos, porque esta cultura financiera pues de alguna forma, consciente o inconscientemente, pues la transmitimos generación en generación. Y la cultura de la riqueza pues sería tener un horizonte temporal, al contrario, a largo plazo, es decir, trabajo ese dinero que recibo, lo ahorro, la parte que pueda obviamente, pero intento ahorrar lo máximo posible, y ese ahorro lo capitalizo. Muy importante esta última parte, porque si simplemente ahorro, pues ese ahorro con el paso del tiempo se lo iría comiendo la inflación, pero si ese ahorro se va capitalizando, además de beneficiar el desarrollo de la sociedad, pues yo me beneficio de este invento del ser humano llamado capitalismo, y pasamos pues de que mis abuelos fueran obreros a ser mis padres obreros, pero digamos de un nivel más alto. Yo sería a lo mejor clase media, y si seguimos capitalizando pues ese ahorro pues, con la inversión, pues mis hijos serían clase media o media alta, etcétera. Es decir, se trata al final de ahorrar, de invertir y de ir pasando ese patrimonio de generación en generación. Es muy interesante, y fijaos de qué forma tan sencilla este profesor de la Universidad de Santiago de Compostela pues lo resume, algo tan complejo. Y es que es cierto, lo que pasa es que todo esto pues es muy fácil de decir, pero se necesita de mucha disciplina y, y ser muy rígido a la hora de aplicarlo, y sobre todo generación tras generación. Así que nada, espero que os sirva de ayuda esta aclaración. A mí me ha resultado muy interesante cuando la escuché, y como siempre nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Un saludo.